día de eh, patología y simología ya 4 años. Y pues el día de hoy vengo a traerles este tema de proteinuria, bastante interesante, ya que muchas veces nos hablan de proteinuria, pero no entendemos, bueno, más allá de qué aparte es, cuál es el problema con orinar proteínas, ¿no? O sea, es una manifestación que indica daño renal, sí es cierto, pero ¿por qué es peligrosa que los pacientes orinen proteínas? Es algo que a veces desconocemos y que, bueno, también buscamos ahondar en esta clase. ¿Ok? Entonces, dentro del contenido, vamos a hablar de la definición de proteinuria, por qué la proteinuria es mala, aspectos de la historia clínica que debemos de tener en cuenta al momento de hablar de proteinuria, el examen físico, algunas pruebas de laboratorio. ¿Por qué no? Porque proteinuria, ¿cómo lo vamos a medir? En exámenes de laboratorio. Así que vale la pena hablar un poco sobre esto y cómo debemos valorar la proteinuria. Muy bien, entonces primero empezamos con proteinuria, definición bien puntual, pues esta se define como la excreción urinaria de proteínas en cantidades superiores a lo normal. Muy bien, cuando nosotros hablamos de proteinuria fisiológica, hay que tener en cuenta de que esa es menor de 150 miligramos en todo el día. O sea, existe una cantidad de proteínas que nosotros que excretamos en la orina, es normal, ¿ya? Una parte de estas será la albúmina, ¿ya? Porque la albúmina es la proteína más abundante, la más importante en el cuerpo, ¿ya? De estos 150, muy bien, a ver, voy a cambiar de color para que me pueda entender bien. A ver, de estos 150, que es la proteinuria fisiológica, vamos a decir, 30, ¿no? miligramos al día es la albuminuria fisiológica, ¿ya? Más adelante vamos a ver que valores de 30 a 300 es microalbuminuria y más de 300 es macroalbuminuria, ¿ok? Y el resto de las proteínas, ¿no? 120 miligramos al día, corresponde a la proteína de desgaste tubular, la proteína de Townes-Horstman. Es una proteína que, bueno, se produce o, bueno, se excreta debido al desgaste de los túbulos, ¿ya? Estas justamente caen y se vierten en la orina. Estas proteínas también son las responsables de los cilindros hialinos, que lo van a ver más adelante, ¿ya? Pasa de que pacientes en los cuales, digamos, ha tenido ejercicio muy demandante, ha sudado demasiado, ¿no? Entonces, estos pacientes procesan más orina, por lo tanto, se deshidratan, ¿verdad? Porque están sudando, y entonces se empiezan a concentrar esta proteína formando los cilindros hialinos. Esas son las cosas más puntuales que les puedo decir sobre la proteinuria fisiológica. Más este valor, más de 150, pues ya se considera algo normal, ya una proteinuria como tal, ¿no? Algo patológico. La excreción urinaria de proteínas en cantidades superiores a lo normal. Bien, entonces, si yo te pregunto, eh, ¿un paciente excreta proteínas? O sea, ¿debe excretar proteínas? ¿Es malo excretar proteínas? En realidad, no, porque siempre va a existir una proteinuria fisiológica, ¿ya? Pero si este valor pasa a los 150 miligramos al día, pues ya va a ser algo patológico. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, fisiológicamente, como ya hemos tocado muy atrás en nuestro curso de fisiología, las proteínas plasmáticas son en su mayoría retenidas, ¿no? No dicen que todas son retenidas, sino en su mayoría, ¿verdad? Porque no todas son retenidas, algunas van a ser excretadas, la proteína fisiológica. En el torrente sanguíneo, durante el proceso de filtración renal, tú sabrás que en la fisiología del riñón hay diversos procesos, ¿no? Se filtra, luego se secreta, ¿no? Se excreta, se reabsorbe, todo esto, ¿no? Son distintos pasos. El primer paso de la filtración ocurre en el glomérulo. Es importante entender de que eh, la nefrona, nuestra unidad funcional, se divide en glomérulo, se divide en túbulos, ¿verdad? El aparato tubular. Entonces, cada una de estas le corresponde una función distinta. Al glomérulo es como el colador, se encarga de la filtración. Y en los túbulos existe todo este juego de la reabsorción, la secreción y la excreción. Por lo tanto,
¿no? Esto es la membrana basal glomerular, ¿no? Por lo tanto, si existe un problema en el cual no se está filtrando bien las proteinurias, el problema va a ser en el glomérulo. Eso hay que entenderlo bien desde el principio, de que cuando hablamos de proteinuria, el problema usualmente, casi siempre, va a ser en el glomérulo, o algunas enfermedades que ataquen al glomérulo, más no a los túbulos. Y eso cuando ustedes aprendan sobre las enfermedades, ya un poco más a fondo de medicina interna, se van a dar cuenta, ¿no? Que hay glomerulopatías, aquellas enfermedades que afectan a los glomérulos. Y acá su principal manifestación va a ser la proteinuria. Esto es lo que vamos a ver. Pero va a haber otro grupo de enfermedades en las que se tiende a atacar al túbules. Y acá no se va a ver, no se suele ver proteinuria. Entonces, recordando nuestra membrana, ¿no? Justamente ese apartado en el cual está entre el endotelio y el espacio intraglomerular, tenemos justamente nuestra barrera de filtración, ¿no? Este complejo se encarga de que nosotros podemos filtrar adecuadamente la sangre. ¿Por qué está compuesto? Primero, el endotelio. Mira, existen células endoteliales fenestradas. Fenestradas, dicho sea de paso, ¿no? Vamos a, como se puede ver en la imagen, existe un pequeño espacio entre ellos para que puedan pasar partículas muy pequeñas y algunos solutos. Luego está la membrana basal glomerular. Y hay que recordar que esta posee una carga negativa debido al heparansulfato. ¿Cuál es la molécula que proporciona esta carga negativa a la membrana basal glomerular? El heparansulfato, ¿no? Es una pregunta que a veces nos suelen hacer. ¿Y por qué es importante esta carga negativa? Porque la albúmina también tiene carga negativa. Entonces, uno de los mecanismos por los cuales permite de que la albúmina no pueda pasar a la orina es que al tener cargas iguales, estas se repelen, ¿no? Si la albúmina tiene carga negativa y pasa por esta membrana basal glomerular que también tiene carga negativa, no van a pasar porque negativo y negativo se repelen, ¿se entiende? Y luego están los podocitos. Los podocitos son células con patas, ¿no? Como dice podocitos. Y estas patas conforman una especie de barrera que no va a dejar pasar proteínas muy grandes, ¿no? Solo aquellas que sean muy, 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 muy pequeñas. Muy bien. Entonces, la presencia de proteinuria es indicativa de una disfunción de la barrera de filtración. Lo que les digo, ¿no? Si existe proteinuria, el problema está en la filtración. Y si el problema está en la filtración, el problema está en el glomérulo. No tanto, muy alejado en los túbulos. Suele ser casi siempre en el glomérulo. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esto, ¿no? Puede existir una pérdida de la selectividad de la membrana basal glomerular. Puede existir que se desprendan los podocitos y existe un mayor espacio por el cual pasen las proteínas. Pero el problema está acá, y eso es lo que por quinta vez, lo repito, quiero que me entiendas. Proteinuria es igual a problema en el glomérulo, ¿ya? Casi siempre, casi, 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 casi siempre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta quiero ponerla acá abajo porque ya, ok. Entonces luego está la clasificación, ¿no? Hay dos tipos de proteinuria, según, vamos a decir, si es algo por el tiempo, ¿ya? O sea, existen proteinurias que son transitorias o intermitentes, quiere decir que son cuadros aislados de proteinuria. Son cuadros no permanentes, que todos podemos cursar bajo ciertas circunstancias ajenas a, pues, alguna enfermedad en sí. Esas proteinurias transitorias o intermitentes, como dicen, ocurren de manera ocasional. Y pues, ¿a qué son debidas? A ejercicio físico extenuante, fiebre, estrés, exposición al frío, ¿ya? Esas son condiciones que pues son ajenas usualmente a alguna enfermedad. Y pues como dice su propio nombre, son proteinuras transitorias. ¿Esto a qué se debe? Pues que justamente en este tipo de situaciones pueden haber algunas, son situaciones en las cuales el riñón, vamos a decir, tenga que trabajar más. Al tener que trabajar más, pues a veces supera de manera aguda su capacidad de funcionamiento, su capacidad de filtrar. Y es ahí donde se puede ver algunos cuadros de proteinuria. Sin embargo, cuando
se revierte, por ejemplo. Con estrés no se refiere tanto al estrés, em, un estrés leve, sino un estrés por alguna, vamos a decir, algún estado crítico, alguna enfermedad, pero solamente el estado del estrés, o sea, se recupera el paciente y luego se recupera la proteína, ¿no? Igual exposición al frío, la fiebre o un ejercicio físico extenuante en aquellos pacientes que son atletas, ¿no? Eso también, un poco saliéndonos del tema, como les comentaba, aquellas personas que hacen ejercicio físico extenuante tienden a tener cilindros hialinos, cilindros conformados por las proteínas de Thom-Schwarzman, ¿no? Muy bien. Luego, la proteinuria persistente. Esta proteinuria sí indica alguna enfermedad, quiere decir, es una proteinuria que se mantiene perenne y además progresa. Esta usualmente indica alguna afección glomerular, ¿no? Algo del glomérulo. Y aquí es donde vienen las distintas enfermedades que afectan a los glomérulos. Más adelante vas a ver que existen glomerulopatías, ¿no? Glomerulonefritis primarias, la nefropatía diabética, ¿no? El paciente diabético usualmente tiene que filtrar más y más y más glucosa, hace que la nefrona tenga que esforzarse más. Al tener que esforzarse más, pues usualmente hay una afección del glomérulo. Para que ustedes me entiendan, cualquier afección en la cual la nefrona tenga que filtrar más, por ejemplo, diabetes, hay más glucosa. Pacientes obesos, hay más superficie corporal, ¿no? Em, el embarazo también, existe más superficie corporal, ¿no? Y más volemia, etcétera. Usualmente, en principal, los primeros dos. O hipertensión. En la hipertensión, pues justamente se manejan más presiones y el glomérulo está más tenso, ¿ya? En cualquiera de estas, es algo tipo que el glomérulo tiene que trabajar más, el riñón tiene que filtrar más. Entonces, cuando existe alguna estructura que tenga que trabajar más, que tenga que esforzarse más, tiende a tener mecanismos compensadores a lo largo del tiempo. Es como cuando uno va al gimnasio. Cuando uno va al gimnasio, ya pues estás cargando más, ¿verdad? Y tu cuerpo se acostumbra a eso, por lo tanto tus músculos van a tener que crecer. Ante tanto estímulo, tus músculos crecen y pues generas hipertrofia, ¿verdad? Lo mismo ocurre acá. El riñón, la nefrona, al tener que filtrar más y más y más y más, pues va a tener que hipertrofiarse. Y si es una hipertrofia del glomérulo. Y es ahí en el cual se hipertrofia va a llegar a un punto donde esto no sea sano. Se vuelva muy tenso el glomérulo y pues genere lo que ustedes ven acá en este recuadro en el desprendimiento de depósitos, ¿no? Imagínate una membrana basal dura, ¿no? Una membrana basal muy hipertrofiada. La superficie se reduce, entonces los pósitos se desprenden, empieza a afectarse la membrana basal glomerular, empieza a existir inflamación. Entonces, a final de cuentas, estos procesos conllevan a más y más y más y más daño. Eso es lo que quiero que me entiendan. Bien, entonces el segundo apartado, ¿por qué la proteinuria es mala? Entonces, en realidad, como dice, fisiológicamente, las proteínas plasmáticas son en su mayoría retenidas. En su mayoría, algunas van a pasar. Y en el aparato tubular, se van a reabsorber algunas de estas proteínas que han pasado. Para que se puedan reabsorber estas proteínas que han pasado, las células tubulares expresan ciertos receptores que permiten que endociten, es decir, se coman, ¿no? Estas proteínas y puedan ser reabsorbidas. Eso es algo normal. El problema está cuando existen muchas proteínas que no se filtran, que pasan, ¿no? Entonces, las células tubulares van a tener que expresar más de estos receptores para poder endocitar a más cantidades de estas células. Estos receptores, bueno, dato proteína fisiológica, ¿no? Que les mencionaba. Esa es la albúmina, ¿no? Que va pasando y estos receptores comprenden, ¿no? El complejo megalina-cubilina, ¿ya? Lo que hacen estos es endocitar esas proteínas y pasárselas, ¿no? Reabsorberlas. El problema está cuando se expresan muchos de estos complejos megalina-cubilina. Generan de que el núcleo se estrese, genera un estrés celular. O sea, le estás diciendo a la célula que produzca más y más y más, más. Y ese estrés celular, ¿ya? Uno de los efectos que tiene es justamente la producción alterna de justamente el factor de necrosis de la cadena capa, ¿ya? Entonces, este NFKB es un factor proinflamatorio.
lo que va a generar, en primer lugar, va a ser justamente un entorno proinflamatorio, que va a llamar a distintas células, ¿ya? A distintas células y a distintos otros mediadores proinflamatorios, ¿no? Como los RANTES, la fractilina, la endotelina 1. Bueno, s- en el mundo de la inflamación en realidad no juegan uno, dos o tres jugadores. En realidad es una orquesta que está allí metida. Y pues todos esos mediadores proinflamatorios permiten de que llamar a distintas células, ¿no? Inmunes, como los macrófagos, los linfocitos, etcétera. Y pues estos la reconocen, secretan más mediadores proinflamatorios y todo esto genera inflamación. Muy bien. Todo esto genera inflamación, inflamación, inflamación. Se ha visto, por ejemplo, ese es un corte histológico de ratas, estas son ratas que justamente tendían a la proteinuria, ¿no? Se les indujo daño renal para que puedan excretar proteínas. Y pues en un corte se vio de que expresaban más receptores de cubilina y más receptores de megalina. El problema es justamente eso, que mientras un paciente más excrete proteinuria, mientras más excrete proteínas, más expresa estos complejos, más estresa el núcleo, más estresa la célula, y ese estrés genera un ambiente de inflamación. Y ese ambiente proinflamatorio es el que a final de cuentas genera más daño. Existe una reacción inflamatoria intersticial. Intersticial hace referencia al espacio, la matriz que está entre los túbulos, ¿no? El espacio allí que rellena. Existe una reacción inflamatoria por esto, que los podocitos se desplieguen más podocitos. Existe apoptosis de las células tubulares por la inflamación, por el estrés. Llega un punto en el cual existen muchas especies reactivas de oxígeno y se desencadenan las cadenas de apoptosis, de muerte celular, y la activación interrenal del complemento, ¿no? Hay que recordar que existen vías por las cuales se activan el complemento. Y todo esto genera un daño renal. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes, mientras sigan necesitando proteínas, más va a ser el daño renal, más rápido va a ser su caída, el progreso justamente del declive de su función renal. ¿Cómo yo debería interpretar esto? Pues vas a ver que existen pacientes con enfermedad renal crónica o eh, con enfermedad renal aguda, ¿ya? Con alguna injuria renal aguda. Entonces, pacientes con enfermedad renal crónica tienden a tener proteinuria. Pacientes diabéticos, existe algo llamado proteinuria intermitente, microalbuminuria, ¿ya? Los pacientes diabéticos tienden a excretar proteínas por la orina. Por lo tanto, o sea, por eso es que uno de los chequeos anuales que ellos deben hacerse es el dosaje de microalbuminuria, ver qué tanta albúmina está pasando por la orina. Si esta albuminuria es muy alta, es indicativo de que existe daño renal y si es que no hago algo con eso, el riñón va a seguir afectándose, 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 hasta el punto de que existe un daño muy notable y el paciente termine en enfermedad renal crónica terminal, ¿no? Entonces, es por eso que uno de los mejores indicadores para monitorizar a un paciente en lo que es daño renal es la proteinuria. Mientras menos proteinuria tenga, más lenta va a ser la progresión de su daño renal. Mientras más proteinuria tenga, más rápido va a caer su daño, su función renal. Y pues algo muy interesante es cómo la dieta puede jugar acá, ¿no? Porque cuando se restringe la dieta, ¿no? Una dieta hipoproteica, se puede ver una ligera mejoría en qué tanto decae la función renal, ¿ya? Porque así es. Cuando una vez el riñón está dañado, lastimosamente, siempre va a tender a la caída. Va a ser muy difícil de que se mantenga. Siempre va a tender a que la función renal caiga, inclusive fisiológicamente. Nosotros, cada año, a partir de que envejecemos, a partir de los 30 empezamos a caer nuestra función renal. Nuestra tasa de filtración glomerular cae en un promedio de 0,6 a 0,8 por año. ¿Ya? Es algo fisiológico por el mismo envejecimiento. Entonces, siempre va a tender a la caída. Y algo que monitorizan bastante en los estudios es qué tan rápido esto cae. Muy bien. Entonces, ahora sí, más a lo que va a semiología, a la historia clínica y el examen físico. ¿Qué tengo que indagar en un paciente
que yo sospecho que tenga proteinuria, ¿no? En la historia clínica. Primero, antecedentes personales y familiares, ¿no? Es un paciente que tenga antecedentes de enfermedades renales, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes o infecciones recientes. ¿Cómo es esto? Bueno, ya hablamos de la diabetes y ya hablamos de la hipertensión y sabemos muy bien de que estas dos comprometen el riñón. Enfermedades autoinmunes, dicho sea el lupus, ¿no? Lupus, existe algo llamado nefritis lúpica, en la cual se afecta justamente el endotelio renal y pues genera un cuadro de síndrome nefrítico o síndrome nefrótico o mixto, ¿no? La cosa es que se afecte el riñón. O infecciones recientes. Existe un cuadro denominado glomerulonefritis posinfecciosa o postestreptocócica. Se prefiere el término de posinfecciosa ya que el estreptococo, o sea, no es no es el único agente patógeno que puede desencadenar una glomerulonefritis. Existen pacientes con infecciones previas virales, bacterianas, pero la más frecuente es por alguna faringitis por estreptococo, alguna faringitis bacteriana, que luego justamente de 2, 3 semanas empieza o desencadena un cuadro de síndrome nefrítico. Empiezan a orinar sangre y proteínas. ¿Ya? Por eso también es importante indagar en infecciones recientes. ¿Ha tenido algún cuadro de faringitis hace 2 semanas, 3 semanas recientemente? ¿O algún cuadro de gripe? Por ahí puedes decirlo, ¿no? Porque no todos dominan ese término, ¿no? O alguna bronquitis, o le agarró los bronquios. Intentas llegar lo mejor al paciente. Luego, síntomas urinarios, ¿no? Y que el paciente te diga que haya presentado orina espumosa. Y esto de la orina espumosa, bueno, sí es una de las manifestaciones que te sugieren de que el paciente tenga proteinuria. Proteínas en la orina se puede identificar como una orina espumosa. Sin embargo, no todas las orinas espumosas son proteinuria, ¿ya? Por ejemplo, alguna, algún varón que haya terminado de tener relaciones sexuales y haya eyaculado recientemente, va al baño y pues puede ver de que su orina es con espuma, ¿no? Varones que, o bueno, cualquier persona que haya recientemente ingerido bebidas alcohólicas y va al baño, pueden también notar que su orina es espumosa. Entonces, no es muy específico. La orina espumosa no es muy específico de proteinuria. Sin embargo, sí es cierto de que una orina concentrada con proteínas es espumosa. Por eso en todos los libros vas a encontrar ese dato. Sin embargo, ten en cuenta de que no es muy específico. Existen situaciones en las cuales puede haber orina espumosa y no tiene proteinuria. ¿Ok? Quiero dejar eso en claro. ¿Qué más? Frecuencia urinaria, nocturia y disuria, ¿no? O también presencia de hematuria. Cualquier afectación como la hematuria, o bueno, la disuria, o nocturia, puede hacernos pensar de que por ahí puede haber un cuadro de proteinuria. Muy bien. Medicamentos, ¿no? Están los AINES y están los aminoglucósidos, porque estos son los fármacos que con más frecuencia tienden a dañar el riñón. Son fármacos de uso diario. ¿Quién no usa AINES, no? Aminoglucósidos en algunas infecciones fuertes, sí es cierto, pero más que nada los AINES. El ibuprofeno, el naproxeno, son fármacos que recetamos casi a diario en la práctica médica y pues justamente en pacientes con factores de riesgo renales, de daño renal, hay que tener bastante cuidado, ¿muy bien? Porque los AINES existen más de 5 formas en las cuales puede dañar al riñón y eso es muy interesante, ¿ok? Hay que tener bastante cuidado con esto. Entonces, acá, como para cerrar, ten en cuenta, por ejemplo, la historia de una paciente mujer, adulta mayor, de 70 años, que tenga artrosis y que para controlar su dolor, una artrosis de rodilla, para controlar ese dolor tenga que ingerir ibuprofeno casi a diario o diclofenaco 2 veces al día. Entonces, es una historia en la cual el paciente ingiere de manera habitual estos AINES y hay que tener en cuenta de que puede existir algún grado de daño renal. Por último, síntomas sistémicos. Y es que, como puedes ver, la proteinuria difícilmente es algo aislado, sino va correlacionado a otras enfermedades, ¿no? Nefropatía diabética, lupus, etcétera. Entonces, usualmente pérdida de peso, fatiga, fiebre, síntomas generales, ¿no?
de malestar general. Y también el edema. El edema es muy importante porque nos indica justamente el grado también o el origen de la proteinuria. Y es algo muy interesante. Miren, para que exista edema, o nosotros cuando hablamos sobre edema, es algo que me parece que se ha tocado en las primeras clases. Podemos subjetivamente, eh, bueno, cualitativamente, ¿no? Clasificarlos en una cruz, dos cruces, tres cruces, ¿verdad? Cuando tenemos un edema de una cruz, se tiende a pensar de que es un edema cardiogénico. Cuando se tiene un edema de dos cruces, se tiende a pensar que es un edema de tipo hepático, por insuficiencia hepática. Porque el hígado produce proteínas y pues por ende hay un déficit de producción de proteínas, se sale el agua. Listo. Y cuando hay tres cruces, se tiende a pensar que es un edema de origen nefrótico, de un síndrome nefrótico, sobre todo, o una afectación renal. Entonces, un edema de tres cruces, un edema blando, ¿no? Que deja una fobia muy notable. Y además, justamente esos pacientes que se edematizan no solamente en miembros inferiores, sino también existe anasarca, un edema generalizado, ¿no? Edema periorbital y todo ello. Se tiende a pensar de que justamente sea algo debido a algún síndrome nefrótico. Y pues en estos pacientes, ¿a qué se debe esto? A la proteinuria, la pérdida aguda de proteínas. Se está perdiendo proteínas de manera rápida, de manera aguda. No es como cuando existe alguna afectación hepática. Poco a poco se van perdiendo las proteínas, ¿no? No va produciendo. O como una afectación cardíaca, en la cual existe retención de volumen, usualmente es progresivo. No, acá literalmente el caño se abre y estás botando cada vez que orinas proteínas. Se te están yendo bastantes proteínas y por lo tanto tu edema va a ser más marcado porque pierdes la presión oncótica que otorga la albúmina, ¿no? Entonces, por eso los edemas de tres cruces se tienden a correlacionar a edemas nefróticos, a proteinurias, muy significativas, ¿ok? Luego está lo del examen físico. ¿Qué es lo que tienes que evaluar en un paciente que presenta proteinuria? Debes evaluar también su presión arterial, ya que justamente la hipertensión es, o sea, es muy frecuente de que esos pacientes estén acompañados de hipertensión, porque si existe algún grado de daño renal, también en consecuencia se eleva la presión, ¿ya? Y además, si estás edematizado, también puede haber por ahí algún tema de presión arterial. El edema es algo que tú tienes que evaluar, ¿no? Debes inspeccionarlo, tienes que palparlo, ver si es una, dos, tres cruces, en dónde está el edema, en miembros inferiores, periorbital, ascitis, derrame pleural también puedes encontrar, ¿no? Y sobre todo si es un edema generalizado, como el chibolito, ¿no? Como el niño que vemos acá, se le denomina nasarca, nasarca. Guarda que esta pérdida aguda de proteínas tiende a ser edemas más notables, más fuertes. Un examen de riñones que, bueno, se va a hablar también en el taller, que si bien tengo entendido va a ser el fin de semana, en el cual van a ver, ¿no? La palpación y la percusión del riñón, encontrar si existe alguna masa, quistes, doloroso, ¿no? Aumento de volumen, desplazamiento, todas esas cosas que pueden sugerir alguna enfermedad renal allí oculta. ¿Bien? Y pues, debido a que existe uno de los principales factores de riesgo, ¿no? Diabetes mellitus y presión arterial, para poder evaluar la severidad de esta enfermedad de manera directa y de manera rápida, se prefiere el examen de fondo de ojo. El examen de fondo de ojo es muy útil para que tú puedas evaluar justamente qué tan severo o los daños, justamente, los daños que ha originado esta enfermedad en este paciente. Hasta que tú pides exámenes de laboratorio, ¿no? O imágenes, algo muy rápido que puedes hacer es el examen de fondo de ojo. Y ahí puedes ver justamente un reflejo de cómo pueden estar los vasos en todo el cuerpo debido a estas enfermedades. Si detectas cambios retinianos, ¿no? Como puede ser alguna, este, retinopatía diabética o alguna retinopatía, hipertensiva, depende de los distintos grados, tú vas a poder ver justamente si es que el riñón habrá estado afectado o no.
dicho sea de paso, ¿no? Puede ser engrosamiento de los capilares, que se vuelven más rígidos, o los entrecruces arteriovenosos, etcétera. Para cerrar, algunas pruebas de laboratorio, ¿ya? Ahí estamos en la hora, ¿sí? Ya. Algunas pruebas de laboratorio, porque justamente este es un examen de laboratorio, ¿ya? Primero, ¿cómo podemos detectar la proteinuria? Lo más rápido, si no tienes laboratorio, si estás solo, tal vez ahí en la punta de la montaña, estás desabastecido, una de las pruebas más fáciles de usar es tira reactiva. La tira reactiva, de una manera cualitativa, te permite tamizar. Es una prueba de tamizaje inicial para ver si existe proteinuria o no. Como dices, es una prueba de tamizaje inicial. Te detecta de manera cualitativa, se va pintando justamente la franja. Acá puedes ver que existe una leyenda, ¿ya? Que a medida que presenta más proteinuria, se pinta de un color distinto a cómo se pintaría si es que existe menos proteinuria. Como dije, esta prueba es más que nada cualitativa, así que tiene bastantes limitaciones en sensibilidad y especificidad, ¿ya? También porque puede detectar otras proteínas de bajo peso que sean diferentes a la albúmina. Por ejemplo, la proteína de Hoffman. Puede que la paciente, digamos que sea un paciente que haya venido corriendo, no sé, desde una distancia muy lejana y pues esté deshidratado o no haya consumido nada de agua durante todo el día, entonces puede salir un poco alto las proteínas, ¿no? Por las proteínas de desgaste tubular, como les decía. Entonces, puede dar positivo. No es muy sensible, no es muy específico, pero sirve como para un tamizaje inicial. La otra es la proteinuria en orina de 24 horas. En esta van a ver en los hospitales que le dicen a los pacientes que llenen en una botella la orina de todo el día. Entonces algunos llegan al hospital con su botella de Inca-Cola, de Coca-Cola, ¿no? Todo lleno de orina. Y pues esta mide la cantidad de proteína en todo ese periodo de 24 horas, en todo el día. Valores de más de 150, como les dije, es algo normal. La proteinuria fisiológica es menos de 150. Y más de 3,5 gramos al día, mira, más de 3,5 gramos, eso es indicativo de síndrome nefrótico, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Ahora, existen algunos cocientes, algunos valores que cuando ustedes estudien ese tema van a empezar a verlos, porque cada vez se usan más estos cocientes. El cociente de proteinuria creatinina y el coeficiente de proteinuria albuminuria, ¿ya? Incluso los criterios diagnósticos de las distintas enfermedades ya incluyen criterios con esos cocientes. Primero está este cociente, proteína creatinina en orina. Esta es una estimación precisa de la expresión de proteica. Inclusive a veces se prefiere a que decirle al paciente que llena su orina por 24 horas. A veces se prefiere este. Entonces, lo que haces básicamente es, eh, ¿cuál es el beneficio de esto? Es que ajustas justamente la concentración de creatinina en la orina y eliminas esa variable de qué tan concentrada puede estar esta orina. ¿Ya? Es como un cosete que permite un ajuste más verídico. ¿Por qué? Porque, digamos, en esta proteína en 24 horas, puede ser que el paciente no haya consumido las cantidades adecuadas de líquido, por lo tanto es una orina concentrada. Y eso puede variar mucho el valor. O puede ser todo lo contrario, que sea un paciente que esté tomando demasiada agua y por lo tanto es una orina muy diluida. Por lo tanto, en términos de concentración, la proteinuria no va a ser muy verídica. Necesitas algo más homogéneo. Entonces, involucrando un cociente que incluya los valores de creatinina, permite de que este valor, o sea, sea ajustado, sea un poco más verídico, menos variable. Esa es la razón de este cociente. Y mira, valores más de 30 miligramos gramos indican una proteinuria significativa. Entonces, cada vez más se está usando este cociente. Cuando vea medicina interna, ginecobstetricia o pediatría para el síndrome nefrótico del niño, cada vez se involucra más estos cocientes. Y luego está el cociente de albúmina creatinina en la orina, similar al primero, solo que en vez de creatinina, pero en vez de proteinuria,
involucra específicamente la albúmina y es útil para la detección de microalbuminuria, justamente. Esta cociente permite indicar daño renal temprano en pacientes con diabetes mellitus o hipertensión. Entonces, por eso pongo esta cápite. Tal vez se salga un poco de simbología, pero luego cuando ustedes estudien proteinuria en otras enfermedades, van a ver que se usa cada vez más, ¿no? Por ejemplo, preeclampsia. Cuando se habla de preeclampsia, se habla sobre proteinuria, ¿no? Es un trastorno en el cual existe presión alta en el embarazo y además eso se a proteinuria, ¿ya? Entonces, cada vez lo van a ver más. Muy bien. Entonces, eso sería todo. Como pueden ver, proteinuria es una manifestación, ¿sí? Pero más que eso es un hallazgo. Más que eso es un hallazgo laboratorial. Pero de todas maneras, una vez más, si yo quisiera resumir toda esta clase en un solo término, es que si ustedes encuentran proteinuria, piensen siempre en glomérulo. Piensen siempre en una afección glomerular. Ese consejo les va a servir bastante cuando tengan que diagnosticar o tengan que orientarse en dónde está el problema. ¿Bien? Entonces, eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Igual si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer saber. O si no, lo pueden hacer llegar por los distintos correos que se muestran aquí. Y yo encantado de poderles ayudar. ¿Ok? Hay una pregunta, dice, ¿proteinuria se puede presentar tanto en síndrome nefrítico y nefrón? Claro que sí. Vamos me parece que luego hay una clase sobre glomerulopatías, ¿yo? Si no me equivoco. Pero la proteinuria se puede presentar en ambos, en síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Así es un fallo o un error muy común, es pensar que síndrome nefrótico es proteinuria y síndrome nefrítico es hematuria, lo cual es falso. Síndrome nefrótico es gran proteinuria, o sea, un valor más de 3.5 gramos al día. Y un síndrome nefrítico es hematuria más proteinuria. Hematuria más proteinuria. ¿Ok? Los dos tienen proteinuria. Espero que eso te oriente más adelante cuando llevas este tema. Yo también tenía bastantes problemas al inicio cuando estaba en la facultad. Específicamente que parte del glomérulo, si piensa en proteína, es orina. Bueno, ¿en qué parte del glomérulo? En general, en la barrera de filtración. El problema está en la capacidad de filtrar, en los podocitos, en la membrana basal glomerular, en el endotelio fenestrado. Pero en esa barrera de filtración está el problema, porque no se están filtrando bien las proteínas. Están pasando, ¿ok? Esa es la parte del glomérulo en la cual está el problema. Pero a fin de cuentas, el problema está en el glomérulo, ¿no? Esas órdenes por lo menos deben tener un tiempo de duración. O sea, hay un artículo muy bonito en el cual habla de qué tan específico es la proteinuria, pero qué tan específico es la manifestación de encontrar orina espumosa con la proteinuria, si realmente se correlaciona o no, ¿ya? Y pues un tercio de los casos son proteinuria. ¿Ya? Quiere decir que, mira, tener orina espumosa en 2/3 de todos los casos no son proteinuria, son debido a otras cosas, ¿ya? Pero sí es cierto que la proteinuria se puede presentar como orina espumosa y eso se describe en todos los libros, ¿no? Pero ¿qué tanto justamente se hicieron este tipo de estudios? A ver si luego de la clase se los puedo compartir. Ahora, debe tener un tiempo de duración, por lo que he leído, es variable, la verdad. Es variable. ¿Por qué? Va a depender de tu tipo de proteinuria, ¿no? Existe algo llamado proteinuria intermitente, en el cual hay momentos del día donde tienes a tener proteinuria y hay momentos donde no. Por ejemplo, en un paciente diabético, al inicio no tiene proteinuria, no tiene albuminuria. Tiene periodos donde tiene y periodos donde no. Es una microalbuminuria intermitente que luego se hace persistente. Esa es la fase 2 de la nefropatía diabética. Entonces, si tú te refieres, pues, con tiempo de duración, que cuánto tiempo debe tenerle un paciente, en primer lugar, ten en cuenta que no todos los pacientes con orina espumosa van a tener proteinuria. Y en segundo punto, debes tener en cuenta de que justamente va a depender del tipo o de la progresión de esta proteinuria. Si es que esta se manifestase con orina espumosa. De esa manera, espero que pueda responder a tu pregunta.
Bueno, si no hay alguna otra pregunta, bueno, eso sería todo, chicos.